Bien, jovencitos, a ver si alguien está presente ya para iniciar la sesión. Vamos a desarrollar lo que es la oración, específicamente la estructura de una oración simple. Ya esto corresponde a lo que es la semana 13 y se define pues a la oración como lo que es la unidad mínima comunicativa del habla. Pero para definir se toma en cuenta lo que es estos tres criterios, ¿no? De acuerdo primero al criterio fonológico, toda oración posee lo que es una entonación, está delimitada por pausas. Entonces tenemos por aquí presentación. A ver, voy a cambiar de presentación. Ahí está. Entonces, tenemos aquí lo que es la primera definición de acuerdo a lo que es este criterio fonológico. Una oración posee lo que es una entonación. A medida que vamos nosotros articulando, esto va delimitado por pausas, ¿no? Melodías. En la primera tenemos cocinó en el campo, lo que es específicamente una oración interrogativa. Cocinó en el campo, se eleva. Y luego pues tenemos ya como una afirmación, ¿no? Cocinó en el campo. Entonces, se puede distinguir aquí que hay una entonación pues de forma, en este caso, para arriba, ascendente, por eso que está la flechita. Y luego pues tenemos una entonación descendente, ¿no? Inicia alto y luego baja. Ahora, en el siguiente criterio tenemos este criterio sintáctico. De acuerdo a este criterio sintáctico, nos dice pues que la oración es una unidad mínima de construcción con independencia sintáctica. Entonces, tenemos aquí solamente una sola palabra, olvídame. Y en la siguiente tenemos lo que es una oración formada por varias palabras, dice, ¿no? Eres un buen amigo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, de acuerdo al criterio sintáctico, entonces, una oración puede estar estructurada por una sola palabra o puede estar estructurado por más de una palabra. Entonces, esta oración tiene la siguiente estructura, ¿no? De sujeto y predicado. El sujeto va a ser un nombre o puede estar acompañado también de otras funciones. Puede ser aquí de modificador directo o puede ser también de modificador indirecto, pero aquí en este ejemplo solamente tiene modificador directo y modificador directo, adjetivos y adjetivos. En el siguiente también. Ahora, este sujeto, ¿no? Presenta entonces como núcleo a un nombre o puede ser a un pronombre. Y en el predicado presenta como núcleo a un verbo o puede ser a una perífrasis verbal. Y luego está acompañado de complementos, ¿no? Ahora, en el predicado, el núcleo puede ser un verbo solito, así como está aquí, o puede estar pues
acompañado de un verbo auxiliar, como está aquí, ha sido o está pintando. Ahora, en los complementos, estos también van a variar dependiendo de la naturaleza del verbo. Si es un verbo, pues, transitivo, obligatoriamente va a llevar lo que es objeto directo. Y si es un verbo, pues, intransitivo, va a llevar complementos circunstanciales nada más. Ahora, los verbos transitivos obligatoriamente entonces llevan lo que se denomina, pues, objeto directo. Y estos verbos transitivos, ¿no? Que están llevando objeto indirecto, necesariamente tiene que haber la representación del objeto directo. O sea que si tú has identificado lo que es la estructura del objeto indirecto, entonces tiene que haber un objeto directo, porque el objeto indirecto es el beneficiario o la meta, ¿no? Ahora, estos verbos transitivos y intransitivos, entonces, se distinguen por la función de el objeto directo y los intransitivos solamente por el complemento circunstancial. Ahora, de acuerdo al criterio semántico, esta oración, pues, va a estar expresando ideas con sentido completo. Se suele confundir también la estructura de una oración con de una proposición. Entonces, en eso radica la diferencia, que una oración te transmite, pues, una idea plena o un sentido completo. Ahora, tenemos aquí lo que es la definición del sujeto, ¿no? El sujeto dice es la función sintáctica que cumple la frase nominal, designa persona, animal o cosa a la que se dice algo en el predicado. ¿Cómo tú vas a reconocer un sujeto? Primero vas a identificar verbo conjugado. Y a este verbo le vas a preguntar quién o puede ser qué, seguido del verbo. Y el sujeto debe concordar con el verbo en número y persona. Dice aquí, el programa de televisión, El Gran Chef, cuenta con un jurado muy exigente. Entonces, aquí identificando lo que es el verbo primero, sería pues cuenta. Y le haces la pregunta. ¿Quién cuenta con un jurado muy exigente? El programa de televisión El Gran Chef. Te respondes. Ahora, en la siguiente también identifica la presencia del verbo. Dice, los jóvenes del proyecto Misión Calef realizaron limpieza pública en Bau. Entonces tenemos ahí el verbo es realizar. Sería, ¿quiénes realizaron limpieza pública en Bau? Pues los jóvenes del proyecto Misión Calef. Ahora, aquí en la siguiente también identifica la presencia del verbo y sería pues aquí emite. Y sería ¿quién emite? No, sí también. Alguien emite tu recibo por honorario electrónico en este momento. Aquí, ¿quién emite su recibo por honorario electrónico en este momento? Hay un sujeto tácito. Alejandra viene a ser el vocativo. No es el sujeto. Él emite su recibo por honorario electrónico en este momento. Sujeto tácito y el vocativo sería Alejandra.
Ahora, en la siguiente, tenemos aquí la estructura del sujeto. Este sujeto va a presentar un modificador directo que van a ser todos los determinantes, ¿no? Artículo, puede ser posesivo, demostrativo, los cuantificadores numerales. El núcleo, sustantivo y pronombre, los modificadores indirectos, frase preposicional, puede ser la posición y preposición subordinada adjetiva. Ahora, este sujeto entonces va a presentar núcleo. Puede ser un nombre, un pronombre. Aquí está el nombre, pronombre, nombre y pronombre. Arguedas, ¿no? Redención y producción son nombres. Y él viene a ser un pronombre. Aquí tenemos lo que es acompañado de modificadores directos, vienen a ser los artículos. La, ¿no? Y modificador indirecto sería intelectual. Modificador indirecto, tenemos aquí lo que es escritor y etnólogo peruano, que sería una frase apositiva, ¿no? Y tenemos en el siguiente, lo que es quien fue docente de castellano, también sería pues una frase aquí. Por la marquita que está aquí, no es que sería una posición, sino que tenemos este pronombre relativo que está haciendo referencia a él. Entonces, esta estructura ya va a ser pues una proposición subordinada adjetiva, ¿no? Por la presencia del pronombre quien. En el siguiente tenemos de, que es la preposición, y esta sí va a estar encabezando una frase preposicional. En la siguiente también de Arguedas son frase preposicional. Entonces, de verdecito, todos estos van a ser, pues, lo que se denomina modificadores indirectos. ¿No? Y ahí tenemos el predicado. En el siguiente, tenemos aquí este primer ejercicio de aplicación. Entonces, vamos a identificar lo que es, nos dice en cada oración subraye el sujeto e identifique su estructura, ¿no? Entonces, vamos a ver por aquí. En la primera dice, el primer cuento de Arguedas fue publicado en 1933 en la revista Signo de Lima. Como nos piden aquí, vamos a subrayar el sujeto y luego las estructuras. Entonces, tenemos aquí lo que es, fue publicado, perífrasis verbal. Que fue publicado, más este complemento, sería el primer cuento de Arguedas. Entonces, subrayando, esta sería pues su sujeto. Y aquí vamos a tener, vamos a ver un espacio
modificador directo, entonces sería un modificador directo, un modificador directo. Luego tenemos otra vez la presencia de modificador directo. En el siguiente tenemos núcleo, que sería cuento. Este es tu núcleo. Y en el siguiente tenemos lo que es MI. Tenemos en el siguiente ya subrayado lo que es la presencia del sujeto. Y aquí tenemos Ernesto, que sería tu modificador. Vamos a ver. Ernesto sería núcleo. Y seguido tenemos de modificador indirecto, que viene a ser pues quien dice define su visión del mundo. Esto estaría cumpliendo la función de email. En el siguiente tenemos aquí identificando. Logró viene a ser el verbo. Vamos a subrayar. Este es el verbo. Aquí tenemos un verbo. Aquí verbo. Fue publicado. No me permite avanzar. Ahí está. Verbo. Y en el siguiente tenemos lo que es el escritor. Entonces, esta sería hasta la palabra indígena. Y señalando lo que es la presencia, aquí sería el escritor, modificador directo, núcleo, un modificador directo, seguido del núcleo y seguido pues de lo que viene a ser todo quien forjó, dice una profunda convicción, sería MI. Así. En la siguiente tenemos lo que es el concurso nacional de ensayo de José María Arguez está dirigido. Y está dirigido a todos los estudiantes de educación básica y el país. Sería el concurso nacional de ensayo. Está aquí. Y esto identificando tiene el esquema de un modificador directo
¿Qué más tiene núcleo? ¿Qué más tiene modificador directo? Y luego tiene MI por la preposición. Esta sería la preposición. Y una última, en este verano dice, abrirá del verbo y tenemos la universidad. Esto sería subrayado. Y aquí tenemos pues identificando aquí sería identificando un modificador directo. Luego tenemos el núcleo, un modificador directo. Un modificador directo. Y de folclore, José María de folclore, si es desde allí, sería de la preposición M. Ya. Bien, continuamos entonces. Este sujeto se va a clasificar. Se va a clasificar. Aquí tenemos, de acuerdo a lo que viene a ser, por el número de núcleos. Simple, un solo núcleo, sería la subdirectora. Ojo, Carla, viene a ser el vocativo. En la siguiente, dice las plataformas digitales. También aquí tenemos un solo núcleo. Bueno, tenemos entonces ahí identificando, ¿ya? Carla, la subdirectora debe elaborar el horario para los docentes. Las plataformas digitales son soluciones online. Estas entonces tienen solamente la presencia pues de un solo núcleo. Ahora, en las compuestas tenemos lo que es dos núcleos. Un núcleo y dos núcleos. Aquí sí vamos a
Vamos a cambiar, sí. Aquí también tenemos Perú y Colombia, son países limítrofes. Tenemos aquí un núcleo y en el siguiente tenemos otro núcleo. Por la presencia o no, dice, del sujeto, tenemos un sujeto expreso donde está presente la entrada principal del museo, está inhabilitado. Ahí está, de negrita. Y en el siguiente tenemos un sujeto tácito donde no está presente en la oración. Ojalá, dice el lunes, estés a las 8 de la mañana en la oficina. En la siguiente tenemos el incomplejo. Este sujeto incomplejo solamente presenta modificadores directos. Tenemos aquí en el mercado inmobiliario, dice, lo que viene a ser el único núcleo, el modificador directo, el artículo, y tenemos pues inmobiliario también modificador directo. Desde mercado sería el único núcleo que está ahí acompañado de modificadores directos. Ahora, la diferencia está aquí en lo que es el incomplejo. Puede presentar también dos núcleos, pero solamente acompañado de em, determinantes o adjetivos. Sigue siendo incomplejo, ¿no? Ahora, en el complejo, aquí sí vamos a tener de tres tipos, ¿no? La primera viene a ser una frase que está preposicional. La siguiente puede ser una frase apositiva y la siguiente puede ser pues una proposición subordinada. Tenemos aquí en la activa, el delantero peruano dice anotó el primer gol a los 3 minutos. Tenemos entonces aquí lo que es una oración activa porque este sujeto realiza la acción del verbo anotar, entonces es un sujeto activo. Y en el siguiente tenemos, ¿no? En la pasiva siempre hay la presencia de perífrasis verbal. Ahí está la perífrasis verbal y tenemos pues precedido también, ojo, por la presencia de una preposición y tenemos pues lo que es aquí, este sería el complemento de agente, ¿no? Que en una oración activa era el sujeto, pero como está en el predicado, ya recibe el nombre de complemento de agente. Entonces ahí dice, los resultados del examen cuarto 2024 fueron publicados por el MINE. Ahí está. En el siguiente, tenemos aquí un ejercicio de aplicación. Vamos a subrayar el sujeto y reconocer la clase de cada una de las oraciones.
Identificando en la primera, sería pues los dos hermosos árboles viejos. Entonces, está presente ahí en la oración. Entonces, este es un sujeto expreso. Voy a subrayarlo porque nos piden aquí subrayar. Entonces, este sería pues un sujeto expreso, simple, porque solamente hay solo núcleo, incomplejo porque presenta solamente modificador directo y pasivo. Serán talados por alguien, ¿no? Sería ahí un agente. Entonces, este sería un sujeto expreso, simple, simple, ¿qué más? Incomplejo y pasivo. Incomplejo y pasivo. En la siguiente, identificando sería pues, Yarina, la manera como viste dice mucho de ti. Entonces aquí mi sujeto sería pues la manera como vistes. Entonces, este sería un sujeto expreso simple, sería sujeto expreso simple, y a su vez sería pues complejo por la presencia de lo que es aquí este nexo, como. Entonces, tenemos aquí identificando lo que viene a ser la presencia de este sujeto simple, expreso, y a su vez también cómo vistes, ahí está, ojo, pronombre relativo y sería pues complejo. En la siguiente, no hay, ¿no? Aquí sería un sujeto tácito. Aquí sería un sujeto tácito. Porque no hay. Francisco, esto no es sujeto. Ese es el vocativo. En el siguiente tenemos, dice, el lujoso transatlántico naufragó hace 112 años. Ahí sí está presente, ¿no? Sería un sujeto expreso simple, incomplejo
y activo. Entonces, ahí sí está presente. Entonces sería aquí sujeto. Vamos a copiar esto de aquí. Vamos a disminuir el tamaño. Y esto sí sería activo. Activo porque está presente ahí. Y identificando sería pues el lujoso transatlántico. Estoy. En el siguiente, una persona dice que se esfuerza, obtiene grandes recompensas. La persona que se esfuerza, hasta el ver, obtiene grandes recompensas. Entonces, esto sería lo que viene a ser un sujeto expreso, simple, complejo y activo. Vamos a poner esto de aquí, vamos a modificar. Complejo y activo. En la siguiente, las bebidas frías y los piqueos, dice, serán traídos por José y Vanessa. Entonces, aquí, identificando sería pues las bebidas frías y los piqueos. Esto sería y aquí identificando sería un sujeto expreso, compuesto incomplejo pasivo. Entonces, aquí hay, sería sujeto expreso, es compuesto porque hay dos núcleos, incomplejo y pasivo. El siguiente, identificando, vamos a subrayar. Entonces, esto quedaría así. Tenemos esos tres
caballos negros hasta Julián, porque luego ya es el verbo. Y quedaría aquí el sujeto expreso, un simple, complejo y activo. Voy a poner esto de aquí. Y ahorita lo modificamos. El sujeto expreso sería simple. Es complejo porque tenemos ahí de Julián. Aquí está. Y sería activo. En la siguiente, identificando serían los compuestos químicos. Los compuestos químicos. Esto sería un sujeto expreso porque está presente ahí. Sujeto expreso está entonces ahí. Simple porque hay un solo núcleo. Incomplejo. Incomplejo. Y a su vez activo. Esto sería entonces identificando lo que viene a ser el sujeto y luego de acuerdo a la clasificación, ahí hemos mencionado. Pasamos a la estructura del predicado. En el predicado, lo que es específicamente también la frase verbal, se le conoce con ese nombre. Va a presentar como núcleo al verbo. Este verbo puede ser un verbo simple o puede ser también un verbo perifrástico, como está aquí, ¿no? Verbo auxiliar y seguido del verbo principal. Entonces, esto sería pues tu perífrasis verbal. Y tenemos lo que es aquí los complementos. Estos complementos van a variar de acuerdo a la naturaleza del núcleo del verbo, del núcleo predicado también lo que es específicamente. Este núcleo que es siempre un verbo, si el verbo es copulativo como está aquí, va a llevar pues un complemento de atributo. La dislexia dice que es un trastorno del aprendizaje. Entonces, esto está señalando una característica de la dislexia. En el siguiente, regresó. Este verbo es un verbo intransitivo. El postulante regresó satisfecho. Sería entonces aquí
el adjetivo satisfecho sería ya el complemento predicativo, ¿no? Recibe ese nombre. Porque si es que estuviera enlazado por un verbo copulativo, satisfecho sería el atributo. El postulante está satisfecho o por haber dado un buen examen. Pero aquí está enlazado por un verbo intransitivo. Entonces, satisfecho recibe el nombre de predicativo. El médico cirujano operó. ¿A quién operó? Al recién nacido. Tú le haces la pregunta, ¿qué operó el médico cirujano? Y te respondes, ¿o a quién sería mejor? ¿A quién operó? No, porque tiene vida, no puedes operar a un objeto. La pregunta más adecuada sería, pues, ¿a quién es? ¿Qué si fuera objeto? ¿Qué trajo ahí? Sí. ¿A quién operó? Al recién nacido. Y esto sería, pues, el objeto directo. El directo que está ahí no es otra cosa que el objeto directo. En el siguiente, ya de forma opcional, esto va a configurar OI. Dice, las carteras fueron diseñadas por Mercedes. Siempre que está antepuesto, pues, por la presencia de una preposición, está ahí, va a estar encabezando al agente. Ahí tenemos entonces el agente. En la siguiente tenemos, devuélveselo, dice a la. Tenemos aquí, devuélveselo. Como aquí hay dos pronombres, ¿ya? Aquí hay un pronombre. Este pronombre está cumpliendo la función, pues, de el OI. Y aquí tenemos el OD. Devuelve, devuélveselo a los niños. Entonces, aquí podemos encontrar en esta estructura de la oración una duplicidad de OI. Alguien devuelve a los niños, o puede ser también, dependiendo de la oración, se puede encontrar una duplicidad del OI. OD y OI, ¿no? Se puede duplicar entonces en una oración la función del objeto directo y el objeto indirecto. Ahora, en los siguientes, dice el desayuno está incluido en el precio de la habitación. Está. Esto es un verbo, pues, copulativo, ¿no? Está, pero, ¿qué ocurre? Como aquí está lo que es el complemento, el desayuno está, ¿no?, incluido, dice, en el precio de la habitación, ya no es ya verbo copulativo, sino es un verbo predicativo, porque está predicando complemento circunstancial. En el siguiente, vamos a ver. Estos predicados se van a clasificar. Por un lado vamos a tener predicado nominal y por otro lado vamos a tener predicado verbal. Vamos a, con estos cuadros, a obtener lo que es la diferenciación. ¿Cuál es la diferencia entre predicado nominal y predicado verbal?
En el predicado nominal va a presentar lo que es verbo copulativo seguido pues de el complemento de atributo. Entonces, los verbos copulativos por excelencia es el verbo ser, estar, parecer, permanecer, como menciona aquí. Este de aquí. Y el atributo puede ser un nombre, puede ser un adjetivo. Entonces, puede ser una frase nominal o puede ser una frase adjetiva. En el siguiente tenemos lo que es el ejemplo. Mafalda sería el sujeto. Tenemos aquí el verbo copulativo. Y este verbo copulativo está enlazando con el atributo. Es una niña perspicaz. Mafalda perspicaz. Mafalda, niña, puede ser Mafalda señorita. Y tenemos entonces aquí lo que es el atributo. Perspicaz, crítica y rebelde. Sigue señalando pues con más características de Mafalda, ¿no? Que es perspicaz, crítica y rebelde. Entonces, toda esta estructura sería pues tu atributo que está señalando respecto a lo que es Mafalda. Entonces, verbo copulativo más complemento de atributo. Todo esto entonces sería predicado nominal. Entonces, predicado nominal. En el siguiente tenemos lo que es perífrasis verbal. Verbo auxiliar, ¿no? Tenemos ahí verbo auxiliar y verbo principal. Do, tos, ocho. Entonces aquí está do. Y aquí tenemos pues lo que es perífrasis verbal. Dice, Quino ha sido el creador de la historieta Mafalda. Tenemos entonces aquí lo que es una característica de Quino, que es el creador de la historieta Mafalda. Quino, pues, sería el sujeto, el verbo copulativo y seguido del complemento de atributo y sería predicado nominal. La siguiente, tenemos aquí lo que es la sopa, dice no parece. Esto sí es un verbo copulativo simple, no está en perífrasis verbal. Y tenemos lo que es el de su agrado, ¿no? Agradable, desagradable, ¿no? De mi agrado, sería la característica que estoy señalando respecto a la sopa. Entonces, esta sería también, pues, el atributo. Verbo copulativo, esto entonces estaría clasificando como predicado nominal. Ahora, en la siguiente tenemos lo que es la clasificación de predicado verbal. En esta clasificación de predicado verbal, va a presentar como núcleo verbos transitivos. Puede ser también verbos intransitivos o verbos impersonales. El verbo predicativo, entonces, ¿qué va a predicar? Va a predicar objeto directo
objeto indirecto, complemento predicativo y complemento circunstancial. Estos de aquí. Vamos a colocar así. Ahora, el objeto directo va a ser pues la que recibe la acción directa del verbo. Este objeto directo. Tenemos ahí en el ejemplo, Mafalda dice miraba. ¿Qué miraba Mafalda? El mundo con esa ingenuidad infantil. Esto sería pues tu objeto directo. Este sería tu OD. En el siguiente, la historieta dice ha sido traducida en 30 idiomas. ¿Qué ha sido traducido? La historieta en 30 idiomas. Está predicando lo que es también aquí complemento. Tenemos entonces lo que viene a ser aquí traducido, ¿no? Puede ser también, que vamos a cambiarle de colorcito, lo que es específicamente, pues, lo que está señalada parte de aquí de la perífrasis verbal. La terminación 228 parte de la estructura de la perífrasis verbal, porque se puede acompañar también de dos verbos auxiliares, ¿no? Este es el verbo auxiliar y este es verbo auxiliar. En la siguiente tenemos lo que es aquí perífrasis verbal, solamente verbo auxiliar y el principal, y tenemos lo que es el complemento circunstancial. Entonces, Mafalda fue censurado en Chile. Aquí hay un complemento circunstancial de lugar, se puede subrayar de esta forma. Luego tenemos, pues, por alguien, ¿no? Sería que está encabezado por la presencia de la preposición. ¿Y esta qué sería? Sería tu complemento de agente, ¿no? La vamos a resaltar de un color así. Entonces tenemos aquí desde el verbo seguido pues de lo que viene a ser, ¿no? Esto todo subrayado sería tu predicado verbal. Entonces, en el predicado verbal estamos identificando cualquiera de los complementos que pueden estar ahí presentes y estos complementos, pues en algunos casos, ¿no? Se puede estar acompañando también de lo que es en forma opcional el objeto directo con el objeto indirecto y los complementos circunstanciales. O simplemente si está el objeto directo, ya automáticamente lo clasifica como lo que es predicado verbal. Si está el objeto indirecto, entonces a tener en cuenta es que el verbo nada más puede presentar pues la presencia del objeto directo, ¿no?
Entonces, tenemos aquí esta clasificación y pasamos en el siguiente. En esta especificación te está señalando que los complementos en el predicado, ¿no? Lo que es específicamente el atributo, lo que he mencionado, va a presentar frase nominal o puede ser frase adjetiva, ¿ya? Puede variar, ¿no? Simplemente puede ser un nombre o puede ser un adjetivo también. Y lo que es en el complemento predicativo, ¿no? Vamos a tener pues lo que es el adjetivo. Esto en contraste sería de esta forma. Vamos a ver a continuación la distinción, ¿no? Porque lo que va a variar simplemente es por la presencia de el verbo. El adjetivo se mantiene. Aquí comparativamente, pues vamos a ver aquí. Voy a insertar aquí, si algo así, no, aquí vamos a ver. Tenemos aquí, si yo digo, Luis eh, Luis está, sería, está cansado. Entonces aquí está el verbo copulativo. Este es tu verbo copulativo, ¿no? Entonces señalarle de rojito. Y cansado sería pues el adjetivo. ¿Ya? Este es el adjetivo. Pero puede ser que también, como aquí te menciona, que sea una frase adjetiva. Entonces simplemente aquí sería el adverbio, ¿no? Muy cansado, ¿ya? Ahí está. Puede ser adjetivo o una frase adjetiva. Entonces, este adjetivo o frase adjetiva, ¿no? Recibe el nombre de atributo o complemento de atributo. ¿Por qué? Porque está enlazado por el verbo copulativo. Entonces, aquí sería verbo copulativo, ¿no? Como estamos enseñando, verbo copulativo. Y seguido, pues, de lo que viene a ser el complemento de atributo. Complemento de atributo. Voy a completar ese atributo, ¿no? Recibe el nombre, repito, de complemento de atributo porque está ahí enlazado por el verbo copulativo. La misma oración voy a graficar a continuación. Luis, aquí. Luis, y voy a cambiar solamente el verbo. Luis llegó con el mismo adjetivo como te mencioné. Luis llegó. Luis llegó muy cansado. Entonces, esta frase adjetiva, o lo que viene a ser el adjetivo también, ya no se va a denominar, pues, complemento de atributo, sino recibe el nombre de complemento predicativo. Entonces, este de aquí va a recibir el nombre de
Lo voy a darle un espacio. Entonces, tenemos. Este verbo ya no es verbo copulativo, es un verbo intransitivo. Es un verbo intransitivo. Entonces, esta frase adjetiva ya no recibe el nombre de complemento atributo, porque no está enlazado con un verbo copulativo, sino que recibe el nombre de complemento predicativo. Simplemente por el hecho de cambiar la presencia del verbo, no un verbo copulativo, con un verbo intransitivo, la frase adjetiva también recibe otra denominación. ¿Ya? Tiene otro nombre. Aquí es atributo porque está enlazado con un verbo copulativo. Aquí es complemento predicativo porque está enlazado con un verbo intransitivo. Ahora, ¿qué pasaría si yo utilizo el mismo sujeto, estoy aquí, y el mismo verbo? Mira, voy a utilizar aquí el mismo sujeto y el mismo verbo. Luis está, puede ser en Trujillo. Ojo, esto ya no es verbo copulativo. Ya no es verbo copulativo. ¿Por qué? Porque está predicando complemento circunstancial. Y entonces este verbo recibe el nombre de verbo predicativo. Sería, voy a dar un espacio por aquí para que se corra. Entonces, lo que te señala, este verbo, voy a disminuir esto. Verbo predicativo. Ya no es verbo copulativo. ¿Por qué? Porque está seguido de complemento circunstancial, ¿no? De lugar. Ojo entonces a tener bastante en cuenta lo que es estos verbos. Así que entonces, por el simple hecho de estar cambiando lo que es, ¿no?, la presencia del verbo, cuando se mantiene el adjetivo, ¿no?, por el cambio del verbo ya recibe el nombre de complemento predicativo. Y aquí he hecho la sustitución, pues, de el mismo sujeto y el mismo verbo, pero estoy señalando aquí un complemento circunstancial. Entonces, como está predicando complemento circunstancial, ya no es verbo copulativo, sino es un verbo predicativo.
¿Por qué? Repito, porque está predicando específicamente un complemento circunstancial, ¿no? Entonces, a tener en cuenta lo que es el atributo, ¿no? Como aquí te está mencionando, ¿ya? Y lo que, complemento de atributo, mejor dicho, ese es su nombre, y de complemento predicativo. Porque, repito, el cambio solamente te hacen a nivel de verbo nada más. El adjetivo se mantiene, o en otro caso puede ser también que el verbo se mantiene y te señalen un complemento circunstancial, ¿no? No tener en cuenta entonces. Dentro de la clasificación, esto sería pues predicado nominal. Aquí es predicado nominal. Vamos a disminuir, ¿sí? Y aquí sería pues predicado verbal. Ya, hecho la aclaración, seguimos por aquí. Ahora, los complementos en el predicado. El objeto directo es una frase nominal. El objeto directo es una frase nominal. Pero en algunos casos, como excepción, puede estar siendo precedida por la presencia de una preposición. Y para que tú identifiques lo que es el objeto directo, él hace la pregunta, ¿no? Aquí, como menciona, para hallar el objeto directo debemos hacer las preguntas. ¿Y cuál es la pregunta? Sería ¿qué? Más verbo transitivo más el sujeto. Ahí está. Esta es la primera. Y en la siguiente puede ser a quién más verbo transitivo más el sujeto. Y la podemos aquí comprobar. Primero, identificamos el verbo conjugado. Ese es el primer procedimiento. Este es tu verbo conjugado. Entonces, sería aquí con qué. ¿Qué no entendió? Porque dice aquí seguido del verbo, ¿qué no entendió más es sujeto? El futbolista. Y te respondes a esa pregunta con esta de aquí. La pregunta del periodista, que sería en función pues de o de. Esta de aquí entonces sería en función de o de. Ahora, para la siguiente, no vas a hacer la pregunta pues de qué. Va a ser a quién. Entonces, otra vez, identifica lo que viene a ser la presencia del verbo. Y sería a quién admiraban más el sujeto, los estudiantes, a su maestra del lenguaje. Entonces, ojo, aquí está siendo precedido por la presencia de una preposición, pero la maestra tiene vida, ¿cierto? Tiene vida. Entonces, cuando esta FN tiene vida, es correcto que se antecede por la presencia de una preposición. En cambio, aquí en la anterior, pregunta no tiene vida, ¿no? Y la pregunta, es una pregunta nada, ¿ah? No tiene vida. Entonces ahí no es necesario anteponerle por la presencia de una
preposición. Pero repito, cuando es una FN más animado, sé que tiene vida, como ahí está la maestra, tiene vida, es correcto que se anteponga por la presencia de una preposición. Entonces, esto de aquí sería pues tu FN en función de objeto directo. ¿Ah? Entonces, cuando hace referencia a persona o un ser que tiene vida, tienes que hacerle la pregunta por ¿a quién? ¿A quién? Más verbo transitivo. Ahora, en el siguiente, el objeto indirecto. ¿Ya? Este objeto indirecto obligatoriamente va a estar precedido por la presencia de una preposición. Esto sí, sí o sí, obligatoriamente. Puede ser así como está aquí, ¿no? Puede ser la preposición de, para, o, dependiendo, ¿ah? Porque no va a ser a nada más. Sino que aquí el ejemplo está pues con la preposición a. Pero repito, puede variar, ¿no? Si cuando digo, el director compró libros para los alumnos, para. Dice, para hallar el objeto indirecto debemos hacer la pregunta, aquí sería, ¿a quién? Más el verbo transitivo, más o de, más el sujeto. Entonces, se hace todo ese recorrido. Y la respuesta dice será objeto indirecto. Aquí. Adolfo dice, tenemos que brindarle nuestro apoyo a Jorge. Entonces, aquí está insertado lo que viene a ser, pues, un hoy por le. Ahora, ¿qué tenemos que brindar? Nuestro apoyo. ¿Este qué sería? Sería, pues, el objeto directo. ¿A quién? A Jorge. Esto sería, pues, lo que viene a ser el objeto indirecto. Esto de aquí. El objeto indirecto entonces es el beneficiario o viene a ser también la meta, ¿no? Ahora, en el caso de la sustitución de los pronombres para el objeto directo, aquí se puede sustituir por la o puede ser las y lo y puede ser los. Y para el objeto indirecto, vamos a ver, ahí está. Para el objeto indirecto, hace aquí la sustitución por le, ¿no? Aquí puede ser le, ojo, no te olvides, esto de aquí es la, los, porque aquí
puede ser le o les, ¿no? Y se va a comprobar. Entonces aquí, para el objeto indirecto, puede ser le o les. Y sería le, ¿no? O puede ser les. Entonces, tenemos aquí este le es hoy. Y aquí también a Jorge es hoy. Se puede duplicar la función de objeto directo y objeto indirecto. Es correcto, ¿no? Ahora, en el caso de lo que viene a ser aquí el siguiente, el policía dice, le impuso una multa por falta de cinturón de seguridad. Tenemos lo que es aquí, policía lee. Este lee entonces sería pues el objeto indirecto. ¿Qué impuso el policía? Una multa por falta de cinturón de seguridad. Todo esto sería pues tu OD. Entonces, ¿de qué impuso el policía? Una multa por falta de cinturón de seguridad. ¿A quién? Puede ser al conductor o al chofer. Se puede ir. Entonces, si fuera el chofer o el conductor, no, ya está ahí reemplazado por el E. El policía impuso una multa por falta de cinturón de seguridad al chofer. También sería correcto. Pero ojo, ese chofer ahí está ya pronominalizado, está ya reemplazado, no está chofer. Entonces es válido el uso de los pronombres. ¿Ah? Eso sería entonces aquí identificando lo que es los complementos, ¿no?, de objeto directo y el objeto indirecto. El objeto indirecto, ¿no?, lo puedes obtener realizando ahí toda esa pregunta, ¿quién?, más verbo transitivo, más el objeto directo y el sujeto, pero también tenemos en forma general, pues, que este objeto indirecto viene a ser la meta o el beneficiario, no el beneficiario de un OD, ¿no?, el objeto indirecto. A ver, a manera de ejercitarnos, tenemos aquí para practicar lo que es este ejercicio de aplicación número 3. Dice, identifique el objeto directo y el objeto indirecto en cada oración. Entonces, lo primero es que tenemos que hacer aquí, identificar verbos conjugados. Aquí tenemos verbo conjugado, descubrió, ¿no? Aquí tenemos otro verbo. Aquí tenemos otro verbo. Aquí hay otro verbo. Aquí hay otro verbo. Entonces, dice aquí. A ver, ¿cuál es tu pregunta? Levantaste la mano. Bueno, sí, buenas tardes, profesora. Le dejé unas 2 preguntas en el chat. Sí, lo que pasa en
no sé, no tengo la opción de chat. Cambié de equipo, pero no luego, no logro visualizar. Normal, mejor, pregúntame activando tu micrófono porque no tengo la opción de chat. Ah, es que eran preguntas del examen de ayer. Y Eh, ahora, si ¿cómo? no, se los leo, si no. O, A ver, si no me lo lee, a ver, léemelo si no. a ver, la primera era sobre el uso inadecuado de la conjugación verbal. Eran ítems. El primero dice, ayer te golpeaste en el barandal. El segundo decía, profesor, nosotros no plagiamos. El tercero, conduje A ver, a ver. durante toda la noche. A ver, me vas a... Uy, te voy a... ¿Para qué? Otra vez para no estar preguntándote. Okay. El primero A ver, dice, sí, un momentito, a ver, ya te digo. Ya. El primero, a ver, léemelo. okay, el primero dice, ayer te golpeaste en el barandal. Ya, Dice golpeaste con I. ya, El segundo dice, profesor, nosotros no plagiamos. ya, El tercero, conduje durante toda la noche. ya. Y el Eso nada cuarto, más. Ya, deducirán los impuestos, Carla. ya. Eso nada más es, ¿no? Sí, A ver. Aquí tienes que identificar la forma correcta del verbo que está conjugado, ¿no? ¿O sí, qué es lo que... me pedían marcar los que estaban incorrectos. los que estaban incorrectos. Sí, Ya, ahorita voy a analizarlo un momentito. No tengo un lapicero. A ver, ¿vas practicando aquí o ya sabes la respuesta? Te dejo aquí. Y ahorita te absuelvo tu duda, ¿no?
A ver, Ariana, vamos a ver. Aquí lo voy a graficar. La primera está respecto a lo que es este verbo golpear, ¿no? Por aquí siempre vamos a ver aquí. No voy a poner pues, ayer de vamos. Ok, estaba tratando de escuchar todo completo, pero por aquí a ver. Si está así, me dice sí o no, ¿ya? A ver, el enunciado. Vamos a ver por aquí. Estaba así toda la oración que me dijiste. Y estaba así. Sí, profesora. Allá. Entonces, si está así, eh, sería incorrecto, porque la forma correcta sería golpeaste. Es aquí, ese sería incorrecto. Aquí, y la forma correcta sería golpear. Sí, ¿ya? Ahora, la otra del verbo golpear era plagiamos, ¿no? Así, plagiamos. Sí, Entonces, esta es la conjugación del verbo plagiar. Si tú dices, a ver, claro, en el habla cotidiano dice, ¿no? Eh, plagio. Este sería incorrecto. La forma correcta sería plagio, plagio, ¿no? Vamos a decir plagio. Claro que ahí la tilde plagio, con la I, plagio. Él plagió, dice, plagió. Sería con la vocal I. Si fuera, pues, de la acción que tú mismo sería con la tilde, ¿no? Plagió, ¿no? Plagió. Entonces, y cuando dice plagiamos, ¿no? Sería plagiamos con la vocal I, plagiamos. Esa sería la forma correcta. Esta entonces sería incorrecto. La otra estaba dentro de la oración. Lo voy a escuchar, a ver, otra vez, vean. Sería aquí la forma.
Sería conduje, ¿estaba con la J o está con la G? Con J. Ahí, así. Entonces, esto sería del verbo conducir. Yo conduje. Si está con la J, estaría correcto. ¿Ya? Y en la otra, estaba de deducirán. Algo así decía, ¿no? Sí, deducirán. Vamos a poner. ¿Y te pedían las incorrectas? Sí, las incorrectas. Ok. Entonces, si estuviera así, deducirán eh, estas dos, las dos primeras, la que sé, serían las incorrectas y las siguientes serían las correctas. O solamente Profesora, uno, dime, sí, hay clave para esas dos. si hay, Pero en cuanto a la palabra, sí, a la palabra plagio, en primera persona, ¿cómo dijo que era? allá, es yo, cuando tú dices yo plagio, sería aquí, no es plagio, es plagio, con la I. Esa es la conjugación del verbo plagiar. Claro que no es muy común allí el uso, no siempre se escucha lo que es con la vocal E. Yo plagio, no, es yo plagio, tú plagías, él plagia, ellos plagían. Todo es con la vocal I. Igual cuando escuchas también, a ver, de la palabra yo fotografeo, dice yo fotografeo, sí. Yo fotografeo, que aquí sería la tilde en la O. Esto sería correcto e incorrecto. Yo fotografeo.
¿Incorrecto? Ajá, porque la forma correcta sería yo fotografié con la vocal I así. Mm, o también dice, ay, rociaste, me rociaste con lejía, pues. Sí. Se escucha también, es un habla cotidiano. Rociaste. ¿Sería correcto o incorrecto? Me rociaste. Incorrecto. Incorrecto, es rociaste. Mm, puedes hacerte cuando dicen, puedes hacer deli, un delineo, por ahí también he escuchado así, delineo, fue un delineo, ¿no? De delinear, de, li- delineo. Esto también, delineo, delineo, sería incorrecto. La forma correcta sería delineo, con la, y sería con la vocal, delineo. Ese sería pues lo que es en el contexto ya más está basado a lo que es esta conjugación del verbo. Está ahí golpear, plagiamos, conduje, conducieron, conducieron, condujeron, ¿no? Entonces, eh, puedes buscar en Google también ahí, ¿no? O cuando dicen satisfizo o satisfació, o satisfizo, satisfació. Dice, vacío o vacío o vació, vacío con la E o con la I. Está más relacionado lo que es el verbo, así como dicen del verbo pifiar, ¿no? Pifié también ahí. Yo pifié, ¿no? Entonces está relacionada ya la conjugación de los verbos, ¿ya? ¿Tienes otra pregunta más? Sí, es con respecto a preposiciones. Me pedían Mm. el uso correcto. Y ya, ¿y Eh, cuál es? a ver, son 5 oraciones. Dice, este álbum, aunque es antiguo, tiene fotos con color Josefina. La segunda, elaboró una amplia defensa en base a ideas contradictorias. La tercera, ese presidente mandó a colgar una placa en cobre, Andrea. La cuarta, esta Navidad le regalaré una cocina a gas a mi amada madre. Y la quinta, realizó su tesis de acuerdo con los lineamientos planteados. ¿Cuál era la primera? Mm, La primera dice, este álbum, aunque es antiguo, tiene fotos con color Josefina. Ya. ¿Y qué es lo que te pregunta ahí? Qué mal que la alternativa que tiene el correcto uso de preposiciones. Ah, ya. A ver. Me dices, esto no es de la práctica, ¿no? No, es del examen de ayer. Ayer que dieron ayer. Pero sí lo van a publicar, me imagino
el solucionario, ¿no? Sí les han dicho, ¿no? Sí, es que a veces demora un poco, creo. Así hemos desarrollado, basándonos esto de aquí a lo que es el uso de las preposiciones, como ya estoy ya en el límite de la hora. La primera nada más. Aquí vamos a ver. Ariana, en la primera decías, este álbum, Sí, la parte donde está la preposición dice fotos con color, ya, este álbum es antigua, que tiene fotos, con fotos color. de color o con color. No, con color. Fotos con color. Ya, si es de que este álbum es, tiene fotos con color antiguo. Así está, ¿no? Me dice tiene fotos con color antiguo, ¿no? Sí, Mm, entonces allí estaría la preposición con. Eh, si las fotos, aquí tienen fotos con color, sería que las fotos están acompañando, pero las fotos están de color, sería de color antiguo, porque de ahí no sería con, sería como una especie de compañía, pero sería de las fotos de color antiguo. Ahí estaría la primera, lo que es el incorrecto con la preposición de, debe ser, no sería con. Y la segunda, de a partir de la preposición, ¿cuál era? La segunda, Ariana. en la segunda dice en base a ideas contradictorias. Esa preposición en es inadecuado. Basándonos a las ideas contradictorias, por ahí también sería correcto. Está en el material, esto en la parte final, en el uso de la preposición, es el de la forma correcta. En base sería la forma incorrecta. Puede ser basándonos en tal cosa, ahí sí. Ahí también sería correcto. Pero sí, le van a publicar seguro, ya si ha sido del examen, sí sale la resolución. Y Ariana, entonces nos quedamos aquí. Aquí estoy ya en la hora. Sí, gracias, profesora. Ya, ok.